Mi padre me dice que cuando vas a comprar, lo importante es que te muestren toda la mercancía. Y al final debes decir, volveré, lo voy a pensar. No dejar de soñar es una manera de mantenerte siempre vivo. Cristina, pulseras rojas. En Una Voz con Todos, tú tienes mucho que ver. ¿Con qué otros nombres se le conoce a la ceiba? ¿Sabías que era considerado un árbol sagrado para los mayas? ¿Por dónde migra la mariposa monarca? Conoce las especies de México y del mundo. Ahora tú puedes ser parte de una nueva generación de naturalistas. Captura, comparte y conoce lo que observas en la naturaleza. www.naturalista.mx. Soy naturalista. ¿Cómo estuvo su día? Muy bien, hoy jugué como nunca. Ay, ajá, o sea, tú siempre juegas como nunca. Obvio. ¡Qué bárbaros! No paran. Son igualitos a su mamá. ¿Qué? Tú también, ¿eh? Herédales algo más. Septiembre, mes del testamento. ¿Cafecito? Mantén unida a tu familia y evita problemas posteriores. Hazlo ahora. Cuesta menos y es más fácil y rápido de lo que crees. Secretaría de Gobernación, Gobierno de la República. Ciudadanía. Ciencia. Cultura. Entretenimiento. Un canal público con sentido social. En Una Voz con Todos, tú tienes mucho que ver. Desde una sustancia hasta una construcción. Desde un avión hasta lo más cotidiano. Desde la ciencia ficción hasta la tecnología futurista. Todo sobre ciencia. En Una Voz con Todos. Disfruta de nuestra programación especial este 15 de septiembre. De la independencia a la revolución. La Nueva España en los albores del siglo XIX. 20 horas. Nueva historia mínima de México ilustrada. De la independencia a la consolidación republicana. 20-30 horas. Los Palacios de México. El Palacio de Iturbide. 21 horas. De la independencia a la revolución. Y la independencia cumplió 100 años. 22 horas. Novedad de la patria. Patria adentro. Guanajuato. Cuna de historia no contada. 22-30 horas. En Una Voz con Todos, tú tienes mucho que ver. ¿Cómo logra un atleta utilizar su cuerpo hasta la máxima potencia? ¿Qué ocurre en el interior del cuerpo cuando hay un orgasmo? ¿Cuál es el proceso del feto dentro del útero? Diarios de anatomía. En Una Voz con Todos, tú tienes mucho que ver. A continuación, alcanzando el conocimiento. Uno de los grandes avances que hubo ya a principios de este siglo fue el de conocer la secuencia del genoma humano. Digamos, para 2020 vamos a notar que claramente hay un impacto. Ya nadie se va a preguntar qué es esto de la genómica. Buscamos en sus genomas a ver qué es lo que es semejante entre los diferentes genomas de estas personas. Pues porque dentro del genoma una mínima parte es aquella que codifica, si se dice, o que tiene las instrucciones para hacer las biomoléculas que nos constituyen.
Vamos a poder tener un mapeo o hacer un código de barras de cada individuo y vamos a poder determinar si esta paciente, por ejemplo, va a ser, en el caso de mujer, va a ser infértil, si va a tener endometriosis, si va a ser una falla ovárica prematura. Tener un esquema en donde toda la medicina sea personalizada, donde desde el nacimiento ya se tiene un seguimiento. Es decir, estrategias preventivas más que estrategias terapéuticas, es decir, vamos a frenar las cosas antes de que sea realmente complicado tratarlas. El futuro ha llegado hasta donde nos encontramos ahora. Lo que hasta hace apenas unas cuantas décadas era solo materia de la ciencia ficción, hoy parece habernos alcanzado. Muchos piensan que estamos a un paso de lograr la inmortalidad y que esta hazaña no pertenece a nadie más que a la comunidad científica. ¿Es en realidad así? Si bien es cierto que los científicos y en especial los biólogos moleculares han cruzado la barrera de lo fantástico, aquella barrera que 50 años atrás nos impedía pensar en la cura de las enfermedades más voraces que azotaron durante siglos a la humanidad, aún estamos lejos de haber logrado una mejor condición de vida, en calidad y cantidad para la mayor parte de los habitantes del planeta. Es cierto que hemos entrado en la era del dominio no solo de la informática, sino de la genómica que liderea todas las ciencias de la vida, la era de la transformación en la medicina, la era en la que enfermedades como el cáncer y la diabetes pueden ser detectadas en tiempo y atendidas de manera personalizada y sin daños colaterales. Pero aún vivimos en un mundo no del todo justo en términos de la distribución de la riqueza y de los beneficios de estos avances científicos y tecnológicos. No podemos cantar victoria. El mapa del genoma humano, resultado del programa de secuenciación, cuyo término anunció con bombo y platillo el gobierno de los Estados Unidos en junio del año 2000 y que a decir de muchos entusiastas de la ciencia iba a revelarnos la esencia misma del hombre, aún no ha cumplido con todas las expectativas y quizá muy probablemente no las cumpla. La secuenciación del genoma humano debería beneficiar en primer lugar al grueso de la población y no solo a las poderosas firmas farmacéuticas de los países ricos. Todos estamos expuestos a padecer enfermedades hereditarias que podrían ya ser curadas a través de verdaderos tratamientos a la carta, y no solo los pacientes VIP de las grandes transnacionales farmacéuticas. La genómica, entendida como el conjunto de ciencias y técnicas dedicadas al estudio integral del funcionamiento, el contenido, la evolución y el origen de los genomas, ya ha comenzado a dar respuesta a las acuciantes preguntas: ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? Ahora solo restaría preguntarnos si nuestra actual sociedad, con todos sus grandes méritos, pero también con sus grandes defectos e injusticias, será capaz de estar a la altura del enorme reto de transformarse en una sociedad más justa acorde a estos nuevos tiempos. De momento te invitamos a conocer el fascinante mundo de la genómica del siglo XXI y del sueño eterno de la vida que nos promete alcanzar algún día. Gregorio Mendel fue quien en 1865 emprendió el camino al conocimiento de lo que hoy en día identificamos como genética. Mendel partió del estudio de las plantas, de la observación de sus caracteres, del color de las semillas o de la forma de las hojas. Sus investigaciones más relevantes las llevó a cabo con diferentes variedades de chícharos. Las hoy llamadas leyes de Mendel sentaron las bases de la herencia genética. Cruzando dos plantas distintas, podía observar el resultado obtenido en la generación siguiente. Sus tres leyes explican y predicen cómo van a ser los caracteres físicos llamados fenotipo de un nuevo individuo. Frecuentemente sus postulados se han descrito como leyes para explicar la transmisión de caracteres a la descendencia, es decir, herencia genética. Mendel explica cómo con genes inmutables podemos obtener una gran variedad por una recombinación de diferentes genes. Quizá Mendel no entendiera la idea de genes tal como la entendemos hoy,
pero es innegable que él presentó por primera vez la idea de que la herencia está hecha de algo que no se mezcla, pero que queda yuxtapuesto y que se vuelve a separar en los descendientes. Desde este punto de vista es sin duda el padre del concepto del gen. Sin embargo, su trabajo no fue valorado cuando lo publicó en el año 1866. Cuando Mendel publicó sus trabajos 7 años después de que Darwin publicara su Origen de las especies, la comunidad científica no percibió su importancia. Hubo que esperar 35 años para que fueran redescubiertos. Gregorio Mendel murió sin saber que había enunciado la primera formulación de las leyes universales de la herencia. El nacimiento propiamente dicho de la genética fue en 1900 con los trabajos de redescubrimiento de 3 botánicos, Hugo de Bray, Karl Koren y Erich von Chermach. Si los botánicos fueron los pioneros de esta ciencia, fue porque las plantas se prestan especialmente bien al estudio de la herencia. La agricultura las produce en masa y sus caracteres se pueden discernir fácilmente. En 1906 fue William Bateson, biólogo inglés, quien por fin dio nombre a esta nueva disciplina. Propuso el nombre de genética. 3 años más tarde, el también botánico inglés Wilhelm Ludwig Johansen fue el primero en utilizar la palabra gen. Desde entonces, los avances en este campo no se detienen. La misma palabra genética es origen, pues el estudio relativo al origen. La gran contribución de Mendel fue demostrar que las características heredadas se llevan en unidades aisladas que se reparten por separado en cada generación. Estas unidades aisladas son las que hoy conocemos como genes. La genética de principios del siglo XX, aquella que ahora se ha dado por llamar genética clásica, comprendida entre 1865 y 1944, fecha en que se logró aislar el ADN, consistía fundamentalmente en observar la transmisión de los caracteres de una generación a la siguiente. Hugo de Vries, en este periodo, aportó, además, un concepto suplementario, la mutación. Demostró que aunque la herencia es estable, tal y como planteó Mendel, a veces hay cambios bruscos que pueden dar lugar a formas nuevas. Es decir, que una vez que se revisan los trabajos de Mendel y se añaden los tratados de la mutación, es ya posible saber cómo se transmite la herencia. En 1990, cuando comenzó el desarrollo del proyecto del genoma humano y se dijo que llevaría unos 15 años, los incrédulos de la ciencia y la tecnología consideraron que este era un periodo extremadamente corto, pues en aquel entonces solo se conocía una 10.000ª parte del proyecto, y no fue así, pues la ciencia caminó vertiginosamente y el proyecto se concluyó 2 años antes de la fecha planeada. El anunciar que se secuencia el genoma humano es el genoma de un humano, y de hecho lo que se publicó hace 13 años, me parece, fue el genoma de dos individuos. En junio del año 2000, el entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, anunciaba triunfalmente el resultado de este primer borrador del proyecto internacional de secuenciación del genoma humano. A partir de entonces, la ciencia no dependió del tiempo, sino de hallazgos tecnológicos. ¿Y qué beneficios nos trajo ese gran salto de los descubrimientos de Mendel a los del proyecto del genoma humano? ¿Cómo se disputan las empresas de biotecnología las patentes de ciertos genes y de las claves de la vida para usos particulares? Hace más de 10 años que se inició la investigación del genoma humano en el mundo. Y bueno, ¿qué se ha logrado hasta ahora? ¿Cómo ves las cosas? Pues se ha logrado un avance que difícilmente se puede describir su magnitud. Ha sido un avance verdaderamente impresionante y que no necesariamente es aparente todavía. A lo mejor podría yo describir que este es un caso donde podemos hacer una metáfora que estamos viendo la punta del iceberg, ¿no? El avance fue impresionante en un sentido esperado y otro inesperado. Sí se sabía que al obtener la lectura de todo el genoma, de toda la información genética que constituye a un ser humano, que permite el desarrollo de un ser humano, tendríamos un mapa
¿no? Con alcances enormes para cuestiones de salud, para cuestiones de la propia biología humana, para entender nuestros orígenes poblacionales, ¿no? en nuestra evolución, etcétera. Justo cuando se cumplían 50 años de que James Watson y Francis Crick descubrieran la estructura de la doble hélice del ácido desoxirribonucleico, ADN, en abril del 2003, el presidente George Bush de Estados Unidos anunciaba en la Casa Blanca los trabajos realizados entre Estados Unidos y científicos de Reino Unido, Francia, Alemania, Japón y China, en los que por fin se descifró el 99,99% del genoma humano. Se suponía que el genoma de diferentes organismos, incluyendo el humano, iba a aportar la prueba, de alguna manera, de que todo estaba escrito en el genoma. Pero fue así. Con la secuenciación del genoma se encontró en primer lugar que solo teníamos 25,000 genes, es decir, ni más ni menos que un burro o que una res, pero definitivamente menos que el arroz y el tulipán. Y que si esperábamos a que nuestra grandiosidad intelectual estuviera ligada al número de nuestros genes, solo podíamos estar decepcionados. No fue pues un descubrimiento que modificara radicalmente nuestra concepción de la naturaleza humana en su conjunto, sino más bien el descubrimiento debe verse como la constitución de una poderosa herramienta de trabajo. La secuenciación facilitó enormemente la investigación de los genes responsables de las enfermedades. Este mapa es prácticamente un manual de instrucciones de la vida escrito en código genético con base en solo 4 letras, pero nos hará falta mucho tiempo para descifrarlo completamente. De momento, solo conocemos poco más del 2% del significado de este genoma. La genética está aún muy lejos de haber descubierto todos los secretos de la vida, pero esta secuenciación sí abre definitivamente las puertas del conocimiento del patrimonio genético de cada individuo. Gracias a ello, mañana las terapias genéticas y celulares permitirían curar, entre otras muchas, las enfermedades degenerativas, permitiendo los famosos tratamientos a la carta para cada uno de los pacientes que lo requieran. Pero hoy, todavía deberán superarse numerosos obstáculos, entre los que deben destacarse algunos prejuicios sociales fuertemente arraigados que desconfían, y muchas veces con justificada razón, del buen uso que pueda dársele a esta poderosa herramienta de manipulación genética. Pues hay enfermedades muy importantes como la obesidad. Hay una correlación entre tener sobrepeso y tener obesidad. No quiere decir que el que tiene sobrepeso va a ser diabético, ¿no? Pero que las posibilidades son. Entonces ahora lo que nos preguntamos es, dentro de nuestra población, ¿hay algunos marcadores que me digan que puedo ser propenso a sufrir esa enfermedad? El genoma es la totalidad de la información genética que posee un organismo en particular. Es básicamente todo lo referente al ácido desoxirribonucleico, o ADN. En otras palabras, el genoma es el libro completo de instrucciones de una especie. Cualquier organismo tiene su genoma. Bacterias, gusanos, moscas, perros y gatos también lo tienen. Nuestro genoma humano tiene 3.000 millones de letras ordenadas sobre cromosomas, pero cuando nos referimos a todas ellas lo llamamos solo genoma humano. Las moléculas del ADN están conformadas por 2 hélices torcidas y emparejadas. Cada hélice está formada por 4 unidades químicas, denominadas bases nucleótidas: adenina, timina, guanina y citosina. Las bases en las hélices opuestas se emparejan específicamente. Una A siempre se empareja con una T y una C siempre con una G. En menos de 100 años, la genética ha pasado de estudiar los misterios de la herencia a la comprensión de los genes. Estas unidades de información presentes en el seno de todos los órganos vivos. El genoma humano es la secuencia de ADN contenida en 23 pares de cromosomas en el núcleo de cada célula humana diploide. Aunque cada persona tiene su propio genoma, este guarda una similitud del 99.8% con todas las de su propia especie.
y tan solo se diferencia en la del chimpancé, por ejemplo, en algo más del 1%. Esa información, que se encuentra almacenada en todas y cada una de sus células y que le define e identifica como ser único e independiente, constituye esencialmente su patrimonio genético o genoma. El genoma humano, que determina las características físicas del individuo, ha sido recientemente descifrado en más del 99% de su totalidad, gracias al esfuerzo de un consorcio público internacional, el proyecto Genoma Humano. Sin embargo, todavía habrá que esperar algunos años más hasta disponer de la información completa del genoma. Una vez conocida la secuencia de las letras contenidas en el ADN, que los científicos leen como palabras y frases en este gran libro de la vida, queda todavía un importante camino que recorrer, específicamente en el terreno de la interpretación de dicha información, así como su localización exacta y la relevancia de cada uno de los genes. Las implicaciones de estos descubrimientos en el diagnóstico de las enfermedades y en la terapéutica personalizada de cada individuo es algo sobre lo que ya se ha comenzado a trabajar. En este sentido, la secuencia del genoma abre una nueva avenida en el conocimiento y fundadas expectativas de interés, específicamente en el terreno de la medicina. Pero aún quedan importantes cuestiones por resolver antes de que estas expectativas sean una realidad. El genoma humano es extremadamente complejo. Y uno de los grandes avances que hubo ya a principios de este siglo fue el de conocer la secuencia del genoma humano. ¿Por qué nos interesa conocer la secuencia del genoma humano? Porque si nosotros conocemos es la esencia del genoma humano, si nosotros sabemos lo que codifica el genoma humano, lo que significa el genoma humano, podemos encontrar remedios para muchas enfermedades cuya base es eminentemente genética. Podemos conocer y en un momento dado diagnosticar o prevenir esta serie de enfermedades o prever que esas enfermedades se llegarán a presentar en algún punto en la vida de un individuo y, de toda suerte, tener a mano las estrategias terapéuticas para poder evitar estos problemas. En el pasado, los médicos y científicos no contaban con una herramienta lo suficientemente poderosa para entender las enfermedades y diseñar medicamentos adecuados. La genómica actualmente les dio esa posibilidad de entender e identificar todas las variaciones genéticas gracias a la secuenciación del genoma humano. El mapa resultado de estos esfuerzos les ha permitido reconocer la predisposición a enfermedades comunes como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, el asma, el infarto agudo del miocardio, enfermedades infecciosas, osteoporosis, cáncer, entre otras enfermedades, y así establecer una atención médica personalizada, predictiva, preventiva y participativa para evitar o retrasar la aparición de cada enfermedad y disminuir las complicaciones y secuelas asociadas a estas. La genética es la ciencia que estudia a los genes. La genética en los últimos años ha venido a pasar a segundo plano en torno a lo que se conoce como genómica, que es el estudio del genoma. En vista de que nos interesa no solamente estudiar el gen en un entorno aislado, sino que estudiar el genoma en su entorno natural, ¿sí? Y la interacción entre todos estos genes dentro de un organismo.
Durante muchos años, la genética se encargó de responder a las preguntas de por qué somos como somos, por qué tenemos características físicas como los ojos, la nariz, la boca y otras más iguales a las de los integrantes de nuestra familia. Se supo entonces que los 25,000 genes de los que estamos compuestos determinan no solo nuestras características físicas externas, sino incluso nuestra predisposición a contraer o no muchas enfermedades físicas como el cáncer y la diabetes. La molécula del ADN está compuesta por 4 bases químicas identificadas por 4 letras: A, C, G, T. Para cada gen, el encadenamiento de estas letras determina el mensaje que ordena la fabricación de una proteína. Esta lengua es el código genético y fue definitivamente descifrado a principios de los años 60. Posteriormente a estos trabajos se obtuvo la prueba que el código genético es universal, es decir, que está compartido por el conjunto de absolutamente todos los seres vivos, ya sea un hombre, una rana, un caracol, una papa, una flor o la más simple de las bacterias. Todos los seres vivos escriben su historia en un mismo lenguaje biológico. El asunto aquí es hacia dónde queremos ir. ¿Qué es lo que se supone que deberíamos de tener al tener acceso al genoma de un individuo? Bueno, pues lo que debemos de aprender es cómo funcionan las proteínas o los mediadores que están codificados en ese genoma, porque eso va a depender de cada uno de nosotros. Por ejemplo, estamos hechos de los mismos materiales, sin embargo no nos parecemos. Solamente los gemelos idénticos se parecen iguales. ¿Y eso por qué? Pues porque dentro del genoma una mínima parte es aquella que codifica, si se dice, o que tiene las instrucciones para hacer las biomoléculas que nos constituyen. Gracias a la clonación terapéutica, el sueño de los tratamientos a la carta, es decir, tratamientos personalizados, puede ser ya una realidad. Esta técnica permite obtener a partir de un embrión descendencias de células madre. Multiplicándose estas, pueden engendrar todo tipo de células, sanguíneas, nerviosas, musculares y algunas otras. La cultura de las células madre pronto permitirá el tratamiento de enfermedades que hoy son incurables. La técnica en realidad es muy sencilla de realizar. Se extrae, por ejemplo, un fragmento de piel, se aísla una célula, se toma un óvulo que se obtiene de una mujer, se retira el núcleo que contiene el material genético del óvulo y se sustituye por los cromosomas contenidos por el núcleo de las células de la piel. Es una manipulación de laboratorio. Desde ese momento, el óvulo empieza a desarrollarse para formar el inicio de un embrión. A partir de ese embrión podrán obtenerse células madre que tendrán exactamente el mismo patrimonio genético que las células de la piel. En teoría, esta técnica de obtención de células madre por clonación terapéutica, como se le llama, es ideal, pero no se genera el rechazo por parte del organismo receptor que suelen generar otras técnicas de obtención. Sin embargo, es importante destacar que el hecho de que estas células implican el uso de embriones humanos conlleva a un cuidadoso examen de las cuestiones éticas y legales, desde luego, que pudieran frenar el proceso de la investigación biomédica. Contrariamente, las investigaciones médicas opinan que es necesario proceder con las investigaciones de las células madre embrionarias porque las tecnologías resultantes podrían tener un gran potencial médico y que el exceso embrionario creado por la fertilización in vitro puede ser donado para las investigaciones en lugar de ser destruido, que es precisamente lo que causa la desazón de los detractores de esta técnica. En los primeros meses del año 2013, un grupo de científicos, encabezados por el Dr. Shokrat Mitalipov de la Universidad de Salud y Ciencia de Oregón, anunció oficialmente haber alcanzado finalmente, después de 10 años de investigación, un éxito total en el desarrollo de esta técnica de clonación terapéutica. Por su parte, el Dr. George Daley, experto en células madre del Hospital Infantil de Boston, calificó los resultados de Mitalipov como un paso histórico en un trayecto muy largo hacia la creación de tejidos para trasplante con ADN compatible. Ahora, dijo Daley, los científicos deben comparar la técnica de la clonación de embriones con otra tecnología que reprograma las células de la sangre o de la piel como sustitutos de las células madre embriónicas. Ya tenemos
4 nuevos genomas completos de individuos de ancestría puramente amerindia. Estamos analizando los datos, ya se descubrieron algunos cientos de miles de nuevos marcadores genéticos que no se conocían, son propios de nuestras poblaciones. Claramente está empezando a rendir frutos porque hemos encontrado algunos marcadores genéticos que están relacionados con enfermedades y que son exclusivos de nuestras poblaciones. El 11 de mayo de 2009 fue presentado por el entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, el primer mapa genómico de los mexicanos, al que se bautizó oficialmente como el Libro de la Vida de los Mexicanos, donde se revelaba que tenemos una estructura genómica propia, diferente de otras personas del mundo y conformada por 2 tipos, europeo y amerindio. La importancia de este estudio radicó en que por primera vez describía el mapa genómico de los mexicanos e inclusive sería de utilidad para otros pueblos como los latinoamericanos, ya que hasta ese momento el esfuerzo internacional conocido como HuBMAP se había limitado a descubrir solamente las variaciones frecuentes de 3 poblaciones ancestrales, caucásicas, africanas y asiáticas. América Latina había quedado fuera. Este proyecto costó 15 millones de pesos. Durante un año, los científicos encargados del proyecto analizaron los estudios y hallaron que los mexicanos compartimos 64% de los haplotipos, que es la combinación de variaciones en el genoma humano que se encuentran tan cercanas unas de otras en el mismo cromosoma y se heredan juntas con los africanos, 74% con la población de Asia y 80% con poblaciones del norte de Europa. En todo el planeta, las leyes intentan circunscribir las actividades de esta ciencia, que estará siempre bajo sospecha de querer cambiar radicalmente al hombre y a la naturaleza. Pero la genética continuará avanzando. Mañana, otras técnicas traerán otras olas de esperanza, también de temor. Hoy nos encontramos firmemente posicionados en la era de la genómica, que ha cambiado quizá para siempre nuestra percepción de la vida sobre la Tierra. Pensar en cáncer era remitirnos de inmediato a la muerte. Los tratamientos farmacológicos contra el cáncer destruyen las células cancerosas para detener su capacidad de crecer y dividirse. Estos fuertes medicamentos circulan en el torrente sanguíneo y dañan directamente las células que están estropeadas. Sin embargo, el daño de las células normales es inevitable y genera efectos secundarios vinculados a estos fármacos. Con la farmacogenómica será posible actuar únicamente contra las células dañadas, logrando así su reparación. ¿Estamos muy cerca entonces de la era del genoma? Pues sí, yo diría que estamos plenamente inmersos en la era del genoma, en sus inicios, pero ya plenamente inmersos en ella. Y usted me preguntaba a qué distancia estamos o qué tanto podríamos ver cosas. Por ahí, digamos, las predicciones más, yo diría, más informadas, más bien informadas que las que yo tengo acceso, que leo en la literatura, sí hablan de esta década, que ya lleva 3 añitos, ¿no? Para claramente empezar a ver los frutos, ¿eh? Ya los estamos viendo en varias áreas, o sea, como dije, 2020... de cáncer. Digamos, para 2020 vamos a notar que claramente hay un impacto. Ya nadie se va a preguntar qué es esto de la genómica. O sea, va a ser visible. Ya va a haber decenas de diferentes intervenciones en el ámbito de la salud que están basadas en la genómica y ya las pruebas moleculares, todo el mundo va a saber qué se hacen, pruebas genéticas, todo eso. La siguiente década yo creo que va a ser explosiva. Ya vamos a tener una transformación muy intensa de los servicios de salud para empezar a ver ese nuevo paradigma. Claro, tener un esquema en donde toda la medicina sea personalizada, donde desde el nacimiento ya se tiene un seguimiento, donde están integrados los análisis del genoma de la persona con su estilo de vida, etcétera, etcétera, pues a lo mejor tarda 40 años, porque todas estas transformaciones, hay necesidad de hacer un cambio tecnológico, pero mucho más importante, una necesidad de un cambio cultural.
Hay que ajustar los programas de estudios, tanto de médicos como de otros profesionales de la salud. Hay que reeducar al ciudadano. Al genoma humano se le ha considerado el libro de la vida. Este ha permitido que la comunidad científica nos lea la historia de nuestra vida. Sin duda, la aplicación de este gran paso de la ciencia será descubrir tratamientos que permitan atender las enfermedades hereditarias según el código genético de cada persona. ¿Que para qué queremos saber el genoma humano? Bueno, pues es muy claro. Un ejemplo sencillito. Te duele la cabeza y te puedes tomar una aspirina y te puede hacer o no efecto. Claro. ¿Sí? Si hiciéramos una pregunta a 10 personas, vamos a ver que por lo menos a 3 no les hace ningún efecto. Y la pregunta es ¿por qué? ¿No? Bueno, pues porque resulta ser que las enzimas que metabolizan ese fármaco lo hacen muy eficiente de tal manera que se deshacen muy rápido de este fármaco. ¿No? Entonces, en el momento en el que yo sepa que soy un metabolizador rápido del ácido acetil salicílico, pues yo no debo de tomar eso para un dolor de cabeza. Hasta donde la sociedad puede percibir estos grandes descubrimientos en la medicina resultan muy beneficiosos. Pero ¿qué hay detrás de las grandes empresas de la biotecnología? ¿Qué hay respecto a las patentes de los organismos genéticamente modificados? ¿Qué es lo que es controversial? Bueno, pues el clonar organismos o el poder trabajar con células madre que le llamamos, o precursoras, cosas de estas, ¿no? Muchas de estas cosas apenas se están legislando. No existe una norma oficial. Pero eso en todo. Podría yo decirte que, por ejemplo, no en todos los centros de investigación de este país se siguen las normas que se siguen en otros lados. ¿No? Quiero decirte que vamos un poco detrás en la legislación, ¿no? Recientemente, la reconocida actriz norteamericana Angelina Jolie eligió a The New York Times para publicar My Medical Choice, el título del artículo de opinión en el que anunció al mundo su sometimiento a una doble mastectomía por un porcentaje de 87% de posibilidades de contraer cáncer de mama, debido a un gen defectuoso que heredó de su madre. Pero pronto las investigaciones dieron la vuelta. Mike Adams, periodista de The Nature News, escribió un reportaje sobre la complicidad de la actriz con laboratorios médicos como parte de un plan corporativo diseñado para proteger miles de millones de dólares en patentes de genes e influir en una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos. El pasado 13 de junio, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó que el ADN humano no es patentable. ¿Qué significado tiene este fallo? Hemos hablado sobre los avances y beneficios futuros que tiene para la sociedad la genómica. Sin embargo, con este fallo parece que cambian las reglas del juego en la medicina genómica. ¿Es posible demandar la propiedad intelectual de un fragmento de ADN? ¿Puede una empresa tener la patente y la explotación comercial de la información relacionada con las mutaciones que predisponen a desarrollar una enfermedad? Esta caracterización de los genes y sus variantes parten de datos que se encuentran en los seres humanos. Entonces, ¿no deberían ser patrimonio de toda la humanidad? El rápido desarrollo de la biotecnología en los últimos 10 años ha permitido a los científicos alterar el trabajo único de la naturaleza y las corporaciones, aprovecharlo para su explotación comercial. Una estrategia que estas últimas han adoptado con mayor o menor éxito según el país de que se trate. Es obtener los derechos de patentes sobre un organismo genéticamente modificado o sobre sus partes. Myriad realizó cientos de pruebas a pacientes y a sus familiares, acumuló los datos de los pacientes y nadie más tenía acceso a ellos. Es decir, todo ese conocimiento estaba guardado bajo llave, algo que va en contra de la práctica común de la comunidad científica. Ocurrieron varios casos en donde pacientes con cáncer no pudieron pagar la prueba o bien tener una segunda opinión, ya que al ser Myriad la única empresa con derechos, nadie más podía hacer el análisis de este gen. Si bien las patentes sirven para asegurar que los inventores tengan ganancias monetarias derivadas del uso de sus invenciones, también se permite que lo puedan compartir.
Con el desarrollo de la corporación moderna, los derechos de patentes comenzaron a ser asignados a una compañía en vez de a un individuo. Esto le da al dueño de la patente una forma de control de monopolio por 20 años. Sin embargo, en el caso de las patentes de genes, los científicos que apoyaron la demanda argumentaron que por no compartir la información genética encontrada en los pacientes, Myriad pudo haber retrasado, limitado o incluso bloqueado la investigación científica. Los magistrados de los Estados Unidos, por decisión unánime, llegaron a un acuerdo para prohibir que el material genético extraído del cuerpo humano, lo que se conoce como ADN aislado, pueda ser propiedad de ningún laboratorio o equipo científico, aunque hayan logrado aislarlo. La Corte canceló las patentes de Myriad y además prohibieron a otras empresas que tienen patentes del 40% de los genes humanos iniciar acciones legales contra cualquier científico que desee usar un gen aislado. Las sociedades industriales siempre han permitido la pertenencia de animales individuales. Sin embargo, hasta muy recientemente ninguna corporación, institución o individuo podía tener derechos a una variedad o especie completa de organismos, ni tampoco podían patentar a componentes de esos organismos, tales como células, genes o proteínas. Todos estos elementos son parte de nuestra herencia viva global. El permiso de obtener derechos de patente sobre microorganismos y la presión creciente de las industrias de biotecnología comenzaron una progresión peligrosa hacia las patentes sobre formas de vida más complejas. Myriad fue la compañía que le hizo las pruebas a la actriz Angelina Jolie. El caso Jolie tuvo impacto en la compañía y la cotización de sus acciones se disparaba en Wall Street al día siguiente. Dado que estos desarrollos afectan a toda la humanidad, es la sociedad en su conjunto quien debe decidir si alguna corporación, institución o individuo puede tener el derecho de posesión sobre la vida. Sin embargo, la legislación avanza a un ritmo más lento que los resultados de la investigación científica y es diferente en cada país. ¿Se logrará algún día una legislación en este tema a nivel mundial? Este caso es solo un ejemplo. El debate está latente de si la vida le puede pertenecer a alguien o no, entre las grandes potencias del mundo y sus comunidades científicas, y no pasará mucho tiempo para que se determine el destino del estudio de nuestros genes. En comparado con otros países, ¿cómo estamos en la legislación del prácticamente hacemos lo mismo. Lo que pasa es que se tarda un poco hay una comisión de organismos modificados genéticamente. En todo esto se ha ido avanzando, pero la misma estructura o el mismo proceso que debe de llevar el establecer estas normas no siempre es lo rápido o lo que uno pensaría que debería de ser, ¿no? Pero muchas de estas cosas no es que tengamos algo completamente diferente, ¿no? Todas estas normas son con sus matices, las mismas en la Unión Europea, las mismas en Estados Unidos, las mismas que estamos adoptando, entonces no hay mucho, ¿no? Pronto, el lenguaje del genoma humano será parte de la vida cotidiana. Para ello es necesario que los medios de comunicación y la comunidad científica caminen de la mano, juntos, para hacer llegar la información tan clara como sea posible. Hasta ahora, hemos conocido el proceso del desarrollo científico en el campo de la medicina genómica, desde Mendel, Darwin, hasta el proyecto del genoma. Hoy en día que uno va a un médico y dice, bueno, tú tienes tal padecimiento y la dosis que te va a dar
te la va a dar de acuerdo a los estudios que se hicieron en las poblaciones de países desarrollados. Pero esa no necesariamente es la dosis que debe uno de tomar. Ya ni siquiera, digamos, la individualizada, ni siquiera la de la población. Entonces, sabemos que la farmacogenómica hace referencia a variaciones individuales en el genoma de un organismo y la consecuente respuesta a un medicamento específico. La gama de aplicaciones del genoma humano es enorme. En un futuro no muy lejano podremos tener avances hasta en la reproducción asistida. Bueno, el genoma todavía no se ha aplicado directamente a la reproducción asistida. En un futuro seguramente se va a aplicar porque vamos a poder tener un mapeo o hacer un código de barras de cada individuo y vamos a poder determinar si esta paciente, por ejemplo, va a ser, en el caso de mujer, va a ser infértil, si va a tener endometriosis, si va a ser una falla ovárica prematura o menopausia precoz, o podemos saber la causa o el posible arreglo. Pero ¿cómo se logra hacer la secuenciación del genoma humano? El genoma humano se encuentra en una molécula que es el DNA y el proceso de estudio del DNA ha ido progresando a través de los años. Las técnicas de ultrasecuenciación o secuenciación ultra rápida del genoma han evolucionado mucho en los últimos 13 años. Precisamente esto es lo que va a tener un mayor impacto a corto plazo, porque ahora se puede secuenciar un genoma humano en unos días, pero es previsible que muy pronto se haga en tan solo unas horas. Como paciente en breve, uno podrá ir al médico y en una tarde secuenciar su genoma por 4,000 euros aproximadamente. De esta manera, una persona sabrá si tiene determinadas mutaciones. Es cierto que de momento no sabemos qué significado tiene el 99% de estos cambios, pero sí conocemos algunos muy importantes. Por ejemplo, si una mujer tiene una mutación en el gen BCRA, debería hacerse una mastografía frecuentemente porque tiene un alto riesgo de cáncer de mama. Si otra persona tiene una mutación en un oncogen relacionado con el cáncer de colon, le vendría bien hacerse una colonoscopía por año. En definitiva, permitiría tomar medidas preventivas, decidir dietas específicas, tener un estilo de vida adecuado a nuestros genes. El genoma humano se encuentra en una molécula que es el DNA. Y el proceso de estudio del DNA ha ido progresando a través de los años, ¿sí?, a lo que tenemos ahora, que conocemos como, o estamos viviendo en la hora postgenómica, en la cual nosotros tenemos máquinas, secuenciadores, ¿sí?, que lo que hacen es establecer el orden de todos y cada uno de los componentes de este DNA que se encuentran en el genoma para en un momento dado nosotros podemos, o como se hacía en la antigüita, ¿sí?, leer base por base, base por base, es decir, cada uno de los componentes del DNA, leerlo uno de forma individual. Actualmente lo que se hace es agrupar las secuencias de la lectura del DNA y hacer agrupaciones estadísticas altamente precisas donde este grupo de secuencias es procesado por una computadora. A esto se le conoce como bioinformática. Sin ella, la secuenciación del genoma sería extremadamente costosa. Ahora es mucho más barata y con esto se puede obtener la información del genoma de un individuo en un día aproximadamente. Lo que ha venido a establecerse es no estudiar un solo individuo, sino estudiar un grupo de individuos que compartan el mismo padecimiento o compartan los mismos síntomas. Buscamos en sus genomas a ver qué es lo que es semejante entre los diferentes genomas de estas personas, y una vez que encontramos estos grupos comunes de genes entre estos genomas, entonces decimos, estos son los que son candidatos posibles a ser genes importantes para la regulación. Antiguamente se hacía al revés. Bueno, ha sido una revolución importante en los últimos 20 años, más o menos, que ha ido cambiando año tras año y nos ha permitido tratar pacientes que hace 20 años o 10 años no eran posible tratar porque no tenemos toda la información que el desarrollo de la genética nos ha permitido a estos tiempos.
Las posibilidades de la medicina personalizada para encontrar remedios a muchas enfermedades cuya base es eminentemente genética y los avances en la reproducción asistida son algunas de las posibilidades con los primeros pasos de la era genómica. Pero, ¿qué hace México respecto a otros países? ¿Estamos en la vanguardia de la investigación? Bueno, aquí hay que resaltar que en México hubo una visión muy clara de futuro, pues obviamente, como siempre, para estas instituciones un conjunto grande de personas. Participaron el CONACYT, la UNAM, la Fundación Mexicana para la Salud, la Secretaría de Salud, y vieron que la genómica iba a traer esta revolución y que esta revolución iba a impactar, se espera que impacte fuertemente los servicios de salud. ¿En cuánto tiempo? Bueno, pues en décadas. En décadas, ¿no? Los va a impactar, como yo siempre digo, esto va a impactar en décadas si hacemos algo. Si no hacemos nada, nunca va a impactar. Si se quisiera estudiar genéticamente un grupo de personas del estado de Durango, se podrían encontrar ciertos marcadores genéticos. Sin embargo, si nos alejamos 200 kilómetros de Durango, los marcadores cambiarán. Dependiendo de las distintas áreas geográficas, los marcadores genéticos serán diferentes. Y esto se puede estudiar en el área de genética de poblaciones. Y es en centros de investigación mexicanos donde se está trabajando en estos problemas. En cáncer nosotros tenemos dos grandes ramas dentro del laboratorio. Una es la rama de investigación básica, donde nosotros buscamos por nuevos blancos moleculares, particularmente en cáncer cervicuterino, que es uno de los tumores más frecuentes en la mujer mexicana y en una buena parte del tercer mundo. Sí. Estos nuevos blancos moleculares nos permitirían en un momento dado elaborar estrategias y elaborar nuevas moléculas para tratar de detectar en primera instancia y en segunda instancia inhibir la progresión de un cáncer. Y la otra parte del laboratorio se refiere a la parte de ciencia aplicada, donde nosotros desarrollamos moléculas, oligonucleótidos fundamentalmente, para inhibir la expresión de genes asociados a tumor o para su detección temprana. Pero, ¿qué hay de una visión general comparativa entre México y el mundo? Desde el punto de vista de la investigación básica, desde el punto de vista de generación de conocimiento de cómo estos genes se regulan, creo que estamos a la altura. Creo que evidentemente pues hay una relación entre cuánto inviertes y cuánto produces, pero digamos que no estamos mal. Si lo referimos en cuanto a poblaciones, pues estamos realmente mal, porque el hándicap que tenemos nosotros, bueno, a lo mejor con Estados Unidos no es tanto, porque también la estructura de su población es bastante diferente, aunque ahí podemos identificar grupos que no han o que han permanecido sin integrarse completamente. Para apoyar esta tarea titánica, el Estado debe tener rectoría en el tema. Las políticas públicas deberían ser las respuestas que el Estado pueda dar a las demandas de la sociedad. Esa es otra de las labores de este instituto, el tener un programa de educación en todos los niveles, tanto de incidir en el pregrado, pues, en las licenciaturas, vincularnos mucho con las facultades y escuelas de medicina para ir contribuyendo a la transformación de los planes de estudio y dar incluso algunas de las materias con investigadores de los que trabajan aquí. Luego, educación continua, posgrado. ¿Aquí hay posgrado? No. Sí, tenemos una participación en programa muy intensa. Tenemos más de 120 estudiantes de posgrado, entre maestrías y doctorados. Y nosotros somos cosede de posgrados universitarios. Estamos pues inmersos, como muchos otros institutos de salud, en el posgrado de la Universidad Nacional. Claro, existen muchos bancos en el mundo y nosotros tenemos desde luego nuestros propios bancos en donde lo que se guarda pues es una muestra del ADN, ¿no?, de cada persona que fue sujeto a un estudio. Pues un banco, pues una muestra de ADN que nos permite ver el genoma, pues ocupa
una nadita de espacio, sí, efectivamente. Desde que Mendel sentó las bases del estudio de la genética, los científicos no han dejado de trabajar arduamente en esta área, quizá porque esta disciplina es la más cercana para responder la pregunta ¿cómo estamos hechos? El segundo gran paso dado por la humanidad en esta área fue la secuencia completa del genoma humano anunciado por el presidente de Estados Unidos en el 2003. Esto ha afianzado el área de la genómica. Pero ¿qué tanto avanzará la genómica en los próximos 10 años? Esta es una pregunta obligada, pues esto afectará profundamente el área de la salud, pero también diferentes áreas de la tecnología. Es muy difícil hacer predicciones, especialmente acerca del futuro. Obviamente la predicción precisa es imposible de hacer. Sí hay que decir, y es muy importante señalarlo, que todo esto, el funcionamiento de un ser vivo es complejísimo. Se van a requerir la participación de grupos multidisciplinarios que trabajen con los médicos. El médico está entrenado para tratar con el paciente, para tener el ojo clínico, para toda una serie de cosas en donde ese entrenamiento difícilmente va a modificarse en los próximos años, o se tendrá que ir ajustando, pero pues, ese entrenamiento básico es necesario. Pero tendrá que estar apoyado por equipos cada vez más complejos de personas y de sistemas computacionales, ¿no?, que van ayudando a interpretar esta información genética y ambiental para sacar conclusiones más firmes, ¿no?, sobre qué clase de manejo se debe dar, qué clase de recomendación se debe dar a una persona. Entonces, ese es el momento que vamos a llegar a la medicina personalizada. Imaginemos entonces este futuro en donde la integración de la información genética, de mi bioquímica del día, del momento, ¿no? Uy, sí. Y eso junto con parte de mi historia, con qué tanto ejercicio hago, con lo que he estado comiendo, etcétera, pueda ayudar a que, sin que yo me ocupe demasiado del asunto, un sistema que está ocurriendo, como yo digo, como en el segundo piso, ¿no?, yo no lo veo, un sistema experto, saca las conclusiones y me dice, te haría falta modificar la dieta de esta manera, te haría falta irte a hacer un análisis de tal y cual tipo más sofisticado, como medida preventiva. Para de esa manera tener un esquema que es de la preservación de la salud. Entonces, hay que imaginarse que todo esto a lo que nos lleva es claramente a un cambio de paradigmas, a un cambio de todo el enfoque. Todos sabemos que en la actualidad la medicina no se enfoca a la salud, sino a la enfermedad, ¿no? Así se dice. Los sistemas de salud nos dedicamos a curar enfermos. No y los ciudadanos, ¿verdad?, las personas, nosotros vemos a la salud como alguien que me va a curar cuando me enfermé. Ajá. El cambio de paradigma es que ahora el sistema de salud nos va a ayudar a preservar nuestra salud. Las opiniones sobre el futuro de la genómica a 10 años pueden sonar muy alentadoras. Secuenciar el primer genoma humano completo costó $3,000 millones en una iniciativa de colaboración que duró 10 años. Ahora, en el 2013, secuenciar el genoma por completo de una persona se puede hacer en una semana y cuesta apenas $3,000. Muy probablemente en 5 años el costo baje a $300 y se puedan realizar en 2 horas. La disminución en costo de secuenciación
diferenciación y en tiempo de procesamientos de información es más pronunciada que la que se ha observado en las computadoras. La revolución genómica puede compararse directamente con la revolución informática. El impacto de la genómica en medicina personalizada es indudable. Gracias a la genómica estamos pasando de una medicina de muy relativa eficacia debido a su actuar impersonalizado y a las rápidas mutaciones de los agentes patógenos, a una medicina experimental y eminentemente curativa, a una medicina preventiva guiada por datos concretos donde los tratamientos y el diagnóstico de las enfermedades están basados en el perfil genético de cada paciente en lo particular. Actualmente la investigación genómica apunta hacia lo que realmente sería un hito de investigación, que sería la medicina personalizada. Es decir, que nosotros tuviéramos la capacidad de cada individuo que existe en este planeta llegar al consultorio, ¿sí? Y a través de una interfase, ¿sí? Básicamente lo conectan a una máquina y sabrían si usted se presenta o tiene algún padecimiento o va a presentar idealmente algún padecimiento para que se trate este padecimiento antes de que se presente. Tomamos en cuenta que la tecnología asociada al estudio de estas moléculas ha tenido un crecimiento exponencial. Uno pudiera prever que vamos a avanzar. Ahora, que en 10 años tú y yo o cualquiera de los que están aquí cargue su IFE genómico, yo creo que a lo mejor lo podemos cargar, pero que lo podamos interpretar de manera correcta y que sea de una gran utilidad, de eso no estoy tan seguro. Sin embargo, vale la pena recordar una vez más que no todo acerca de la naturaleza del hombre está escrito en el genoma humano, pues la interacción de este con su entorno sigue siendo fundamental para entender, por ejemplo, el comportamiento de cada uno de los integrantes de nuestra especie. Una gran parte de lo que somos está plasmado en código genético, pero la mayor parte de lo que podemos ser aún no ha sido escrito en ningún lenguaje. Aunque los factores genéticos predominan claramente en algunos trastornos como el autismo o la esquizofrenia, los factores ambientales predominan en otros como la conducta delictiva. Actualmente ha quedado claro que considerar la naturaleza y el ambiente como fuerzas separadas e independientes es una engañosa simplificación. Los efectos dependen de cómo interactúan ambas, tanto en términos de correlaciones como en términos de interacción. Para los griegos, las relaciones entre los dioses y los hombres eran utilizadas para analizar los comportamientos humanos, para expresar la existencia de los valores espirituales más allá de la naturaleza física de los individuos. Los relatos mitológicos manifiestan en ese sentido el más puro de los juegos de las pasiones humanas. La mitología le sirve a los pueblos para ordenar el caos del hombre y el universo. Los viejos dioses de la mitología han sido doblegados por los nuevos de la ciencia moderna, pero el riesgo de generar de nueva cuenta un caos producto de la interacción con nuestro entorno aún no ha sido eliminado. El ser humano tiene en sus manos un poder nunca antes imaginado y este será usado en beneficio de la humanidad. Avances tecnológicos y científicos, el comportamiento de la sociedad, la nanotecnología y la postmodernidad. Todas las novedades y retos de la ciencia en México. Alcanzando el conocimiento. En Una Voz con Todos, tú tienes mucho que ver.
muchas maneras de ponerse de acuerdo. Piedra, papel o tijeras. Piedra, papel o tijeras. Piedra, papel o tijeras. Pero la mejor es dialogar. Escuchen, intercambien ideas y construyan acuerdos. ¿Y si nos subimos los dos? Va. Ay. Así podrán resolver los conflictos de manera pacífica. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE. Una voz con todos. Una voz con todos es una opción ciudadana. Es un cúmulo de inquietudes. Es una opción diferente. Divertido, entretenido. Una voz. 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 Una voz con todos. Una voz con todos ya está en tu ciudad. Sintoniza en Monterrey el canal digital 51.2 de manera abierta y gratuita. Siente tus Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, del 14 al 30 de noviembre. Nuevos programas, nuevas emociones, nuevos horarios, nuevos momentos. Prepárate para descubrir la nueva programación que Una Voz con Todos tiene para ti. En Una Voz con Todos, tú tienes mucho que ver. Todos tenemos derechos y responsabilidades. Para ejercerlos, debes conocerlos. Nuestra pantalla está comprometida con el desarrollo de una ciudadanía informada, reflexiva y participativa. Una Voz con Todos, un canal público con sentido social. A continuación, Diarios de Anatomía. La vida comienza como una carrera de automóviles, con máxima aceleración. De 0 a 60. De una célula a 1 trillón. ¿Cómo puede ocurrir tanto en tan poco tiempo? Lo sabríamos si solo pudiéramos mirar dentro del útero. Ahora podemos. Por primera vez, gracias a los avances de la tecnología de animación, podemos ver más allá. Dentro del mismo feto. Veremos a 9 extraordinarias familias durante 9 meses de suspenso. Right now, riddled with anxiety. De euforia y angustia. We were supposed to go in for a quick ultrasound. What we found was a big shock. Vea cómo ocurren los milagros. Desde la concepción al nacimiento. Diarios de Anatomía, de la concepción al nacimiento. El cuerpo humano. ¿Hay algo que no pueda hacer? Más de 200 huesos. Más de 650 músculos.
miles de millones de neuronas.